Hola a todos, bienvenidos una vez más a un webinar especializado de la Universidad Católica de Manizales con temas de interés para todos ustedes que están desde sus hogares viviendo este tiempo de cuarentena, un tiempo de reflexión, pero también queremos contar de cerca el papel que cumple la universidad, el papel que cumplen los investigadores y ese análisis que le hacemos a los diferentes conflictos tanto en Colombia como en otros países. Adicional a ello, queremos contarles y anunciarles que tenemos abierta una maestría muy importante, que es la maestría en memoria y escenarios transicionales, que la desarrollamos en conjunto con la Universidad Católica de Pereira, una maestría que nos permitirá conocer de cerca toda nuestra historia de Colombia, del conflicto armado, todo el tema de procesos de paz y todo el tema de reconciliación. Hoy tendremos un conversatorio muy importante, se llama Narrar la verdad desde adentro, la voz del conflicto desde los actores armados en Colombia y la memoria desde la fuerza pública en Argentina. Tendremos un espacio y dos invitados muy especiales que nos darán ese toque investigativo y ese toque académico también a este conversatorio. La maestría en memoria y escenarios transicionales tiene una temática única en el país, acorde a las realidades de nuestra sociedad. La maestría se desarrolla en conjunto, como lo mencionábamos, con la Universidad Católica de Pereira y la Universidad Católica de Manizales, con un encuentro mensual, alternándose entre Pereira y Manizales. Además, la maestría cuenta con un grupo de docentes nacionales e internacionales y varios grupos de investigación. También está adscrita a diferentes escenarios investigativos y académicos a nivel nacional e internacional. Pues es un espacio para que usted también está pensando en el segundo semestre del año inscribirse en un programa y realizar una maestría, pues esta es la opción. Dos instituciones importantes del eje cafetero se unen para tocar un tema tan importante como lo es la memoria y los escenarios transicionales de nuestro país. Para dar apertura a este conversatorio, yo invito a la hermana Gloria Estela Rolón, ella es la vicerrectora académica, quien nos da unas palabras de apertura. Hermana, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Es un honor para la Universidad Católica de Manizales, en convenio con la Universidad Católica de Pereira, tener este espacio de diálogo, de reflexión, como así se ha denominado. Es un espacio donde aquellas preguntas de la memoria vivida en Argentina, del conflicto nuestro en Colombia, tienen, vamos a decir, un espacio para la reflexión, tienen un momento de participación conjunta para reflexionar acerca de ello, sobre todo pensando en la persona y en la dignidad de la persona humana, en los derechos humanos, en espacios de verdad, que esos espacios de verdad que son tan propios de nuestra identidad como un valor enorme de la verdad, de la búsqueda de la verdad, de discernir la verdad, de encontrar la verdad. Estos espacios se convierten en posibilidad de llegar a esa verdad y en posibilidad también de rescatar y de valorar los procesos investigativos, los procesos académicos, los procesos de dignidad humana, de espacio para dialogar del valor de la dignidad humana. Por eso, para la Universidad Católica de Manizales es muy grande este preámbulo, pensando en la apertura próxima de la maestría. Se convierte en continuos espacios motivacionales para quienes nos escuchan, para quienes se conectan y para quienes les interesa este tema de justicia, de derechos humanos, de justicia y paz, de reconciliación. Estos son los verdaderos espacios para el diálogo. Por eso, desde la Universidad Católica le damos la bienvenida a la doctora Valentina Salvi, al doctor Mayuri, a Oscar, que va a estar coordinando muy de cerca este webinar. Entonces, bienvenidos a este conversatorio tan importante y tan vital para los procesos, donde destacaremos la justicia y los derechos humanos. Entonces, vuelvo a repetir, se convierte este espacio en espacios únicos. No son uno más otro espacio, sino son espacios únicos, verdaderos, de encuentros humanos, de dignidad humana. Entonces, sin más, démosle espacio a la doctora Valentina, que va a empezar este conversatorio, doctora. ¿Sí? ¿Así es?
Oscar, tú nos dirás, y Oscar también Así es, Bayona hermana. nos irá diciendo cómo va a ser el conversatorio y nos irá indicando los procesos y la participación que iremos teniendo también, ¿cierto? A través de las preguntas, de las reflexiones y de los interrogantes que surjan en este proceso. Muy bien, hermana, pues muchas gracias por sus palabras de bienvenida y apertura a este espacio de conocimiento, de investigación. Ella era la hermana Gloria Estela Rolón, vicerrectora académica de la Universidad Católica de Manizales. Saludamos también a las personas que están conectados en este momento por nuestro Facebook Live de la Universidad Católica de Manizales. Yo voy a hacer la presentación de nuestros invitados. Posteriormente ellos tendrán un escenario donde expondrán sus ideas y al finalizar este espacio tendremos una ronda de preguntas para que ustedes por favor no les escriban en los comentarios de nuestro Facebook para que nuestros expertos las contesten. Tendremos como invitados a Valentina Salvi, directora del Núcleo de Estudios sobre Memoria. Ella es socióloga, máster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Es investigadora adjunta y directora del Núcleo de Estudios sobre Memoria, profesora adjunta de Teoría Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de Sociología de la Cultura del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad 3 Febrero. Dicta seminarios en la maestría en Historia y Memoria de la Universidad Nacional, también en el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación son la construcción social de la figura del represor y la circulación de sus dichos, las memorias de los militares y el problema de la responsabilidad. Es autora de Vencedores a Víctimas, Memorias Militares sobre el pasado reciente en la Argentina, Las voces de la represión y artículos sobre reflexión como justificar, silenciar y encubrir. Ella es nuestra primera invitada. También nos acompañará Max Yuri Gil, coordinador Marco Región Antioquia, eje cafetero de la Comisión de la Verdad, docente e investigador con amplia experiencia en el trabajo con organizaciones no gubernamentales de la ciudad de Medellín, principalmente con la Corporación Región, donde ha trabajado entre los años 1998-2005 y 2011-2015. En los últimos 18 años ha alternado su trabajo entre las ONG, el sector público y la universidad. Trabajó como docente en el Instituto de Estudios de la Universidad de Antioquia y en la Personería de Medellín como coordinador del área de investigaciones. También ha sido docente en diferentes universidades, principalmente en la Universidad de Antioquia. Su trabajo se ha desarrollado fundamentalmente en temáticas relacionadas con los derechos humanos, en una perspectiva integral, las violencias, el conflicto armado y la convivencia ciudadana. Actualmente adelanta estudios doctorales en la Universidad Nacional de Colombia, es socio de la Corporación Región e integrante de la Junta Directiva de la Fundación Premio Jorge Bernal. Él es nuestro segundo invitado para este conversatorio tan importante. El moderador es Óscar Fernando Martínez, docente investigador de la Maestría en Memoria y Escenarios Transicionales, investigador en temas de conflicto armado, violencia, imaginarios políticos y memoria. También es autor de libros como La escuela violentada, nuevas formas de violencia en contextos escolares, La economía de consumo como modelo de desarrollo en la ciudad de Pereira, desde los imaginarios de la violencia hacia la exclusión o legitimación del conflicto armado en Colombia, y artículos como Colombia, el paradigma de la transformación política de 1930 a 1946, también la política inconclusa de la revolución en marcha en la República Liberal. A todas las personas que están conectadas en este momento por nuestro Facebook, los invitamos también a compartir este video que les servirá a muchas personas que en este tiempo de cuarentena, que más importante conocer nuestra historia y conocerlo por los expertos. Pues yo les doy la bienvenida a Valentina, a Max y a Óscar para que hagamos la entrada a este conversatorio tan importante que tiene como nombre Narrar la verdad desde adentro, la voz del conflicto desde los actores armados en Colombia y la memoria desde la fuerza pública en Argentina. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para todos. Agradezco a la hermana, a Óscar, a Laura que nos han ayudado en el ejercicio de la moderación de este espacio. Bueno, buenas tardes para Max y para Valentina. La idea es desarrollar más una conversación. Les decía yo en algún momento que tenemos unas preguntas guías transversales sobre lo que queremos dialogar ahorita en el marco de lo que ha sido la construcción de la memoria en Argentina y el rol de algunos actores, particularmente las fuerzas militares, y de lo que ha sido el rol de los actores armados en la construcción de la verdad para Colombia.
vemos que hay ciertos cruces, digamos, en lo que es el abordaje, si se quiere, en términos metodológicos, en términos investigativos, pero el abordaje político de lo que implica que un actor que hizo parte de un conflicto narre y digamos que desde su perspectiva cuente o le retribuya a la sociedad o le narre, bueno, le cuente a la sociedad su versión de los hechos, por así decirlo. Hay varios, como antesalas frente al tema, varios marcos previos en los cuales quisiera como enmarcar. Inicialmente quisiera empezar esa conversación como en un primer acercamiento, acercarnos a dos preguntas. Primero, para darle la palabra a Valentina y posteriormente a Max, la idea es ir alternando, digamos, las preguntas. Digamos que en el marco de lo que es ese rol de ciertos actores. Entonces, digamos que el primer marco, la primera pregunta sería para Valentina, digamos, de cuál ha sido como el rol que considera que han asumido las fuerzas militares en la construcción de la memoria en Argentina. Si bien entendemos que hay un debate fuerte sobre la distancia entre memoria y verdad, si son lo mismo, no es lo mismo, bueno, cuál es la carga semántica de cada una de las dos nociones, finalmente en Argentina hay una construcción más de memoria, y bueno, hay una historia en la construcción de la memoria. Entonces, digamos que en ese mismo marco, una pregunta desde el lugar, digamos, de Valentina, es cuál es el lugar de las fuerzas militares, y posteriormente la idea es que esta misma pregunta, digamos, la responda Max en el marco de cuál ha sido el rol de los actores armados, más que las fuerzas militares, sino los actores armados en la construcción de la verdad, particularmente, digamos, en el caso colombiano. Entonces, doy la palabra a Valentina. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer especialmente a Óscar por la invitación, también a la hermana Gloria por sus palabras, y bueno, es un gusto poder conversar con Max. Bueno, esperemos que sea fructífero, interesante el intercambio entre nosotros. Bueno, el rol de las Fuerzas Armadas en la construcción de memoria en Argentina. A ver, el proceso de memoria en Argentina ya tiene 40 años, ¿no? Por lo menos, entonces es necesario como poder pensar en algunas facetas de ese proceso, ¿no? Y el rol de las Fuerzas Armadas no fue siempre el mismo. Hubo puntos de inflexión, hubo cambios, hubo transformaciones que empezaron a modular algunos elementos de su discurso y de su posición respecto de su propia historia, ¿no? Las Fuerzas Armadas en la Argentina tendríamos que decir que prácticamente hasta los años 2000, o un poquito más de los años 2000, fueron la institución más desprestigiada de la Argentina, ¿no? Claramente había una condena política, una condena moral y una condena social sobre las Fuerzas Armadas. Eso quizás no iba en contra de la propia autoidentidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero esos cuestionamientos sociales sí pesaron sobre la institución, sí pesaron especialmente sobre el ejército, y bueno, fue un legado con el que tuvieron que lidiar, con el que tuvieron que cargar, y eso implicó algunas transformaciones. Podríamos decir que hay una cuestión fundamental, ¿no? Y que es que la naturaleza del crimen que se cometió en la Argentina durante la dictadura, digamos, ese es un tema sustantivo. Y la naturaleza del crimen que se cometió en Argentina fue el crimen de desaparición. Y el crimen de desaparición no es solo efectivamente el asesinato y luego la eliminación del cuerpo de aquellos secuestrados primero y luego asesinados, sino también es el intento de la negación sustantiva del crimen, ¿no? Es un intento de borramiento de las huellas, bueno, algo que quizás ya es parte de un patrimonio en la discusión más allá de la Argentina y que compartimos, ¿no? con otros países en el sentido del reconocimiento que tiene la categoría de desaparición y desaparición forzada. Entonces, en primer lugar, podríamos decir que las Fuerzas Armadas siempre tuvieron, sobre todo durante la dictadura y algunos años después, digamos, tuvieron o no, el rol que asumieron fue un rol muy negado a la negación y al olvido, ¿no? Sobre todo por la naturaleza mismo del crimen que perpetraron, ¿no? Sin embargo, si pensamos como el olvido opuesto a la noción de memoria, ahí tendríamos que aclarar algunas cuestiones, ¿no? Si bien
hay una dimensión de olvido y de negación en las narrativas militares, tanto en el plano institucional como en el plano de las voces individuales, porque son dimensiones distintas. Los militares se contaron un relato a sí mismos, reconstruyeron una memoria sobre ese pasado que tuvieron que contársela sobre todo a los jóvenes que iban ingresando a las Fuerzas Armadas, ya no durante la dictadura, sino en los 80, en los 90, en los 2000. Entonces ahí hay distintos puntos de inflexión, y podríamos decir dos cosas, para poder periodizar un poco y poder contar cuál fue el discurso militar. En primera instancia tendríamos que decir que durante la década del 80 los militares continuaban teniendo un discurso reivindicativo de lo hecho durante la dictadura, reivindicativo de la lucha contra la subversión, aunque eso siempre implicó una dimensión de negación. Porque ¿qué reivindicaban? Reivindicaban la acción de los comandantes, pero nunca hablaron de la desaparición como un crimen, sino como actos de servicio, ¿no?, que los militares hacían por la patria. Y las figuras principales de su reivindicación eran los comandantes, eran los generales. Sin embargo, hay que marcar dos cuestiones que fueron puntos de inflexión, que tuvieron efectos sobre la memoria militar, y fueron procesos sociales. Las dos cuestiones que tuvieron efectos sobre la memoria de los militares, los dos procesos sociales importantes, fue la CONADEP, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, y el juicio a las juntas. Uno fue en el 84 y el otro fue en el 85. ¿En qué punto eso impactó? No inmediatamente, impactó mucho después, pero tuvo un impacto. ¿Cuál fue? La Comisión por la CONADEP, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, demostró que efectivamente hubo desaparecidos en la Argentina, y que ellos fueron víctimas de los militares. Y el juicio a las juntas demostró la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en su conjunto de esos crímenes. Entonces había una dimensión de negacionismo que no pudo ser sostenida en el tiempo. ¿Por qué? Porque esas dos instituciones sociales tuvieron efectos sobre los sentidos sociales sobre el pasado, es decir, tuvieron efectos sociales. La gente, digamos, las nuevas generaciones formadas en dictadura, la dirigencia, el periodismo, no podía seguir diciendo que los desaparecidos se habían ido a España, como era el discurso militar durante la dictadura. Y ese efecto, ¿cuál fue? El reconocimiento de la existencia de las víctimas. Y tuvo un efecto crucial al punto de que los propios militares no pudieron seguir construyendo su memoria en función de la figura de los comandantes, es decir, los héroes, entre comillas, de la lucha contra la subversión. Ellos mismos transformaron su memoria en una memoria de víctimas. ¿Pero de qué víctimas? Ellos mismos, a partir de la década del 90, ya no recuerdan el pasado en función de los héroes, que en general fueron los generales, demostrada su complicidad, su culpabilidad, mejor dicho, en los crímenes, sino incluso de los propios cuadros medios que habían actuado en los centros clandestinos de detención, sino que su memoria se reconstruyó, podríamos decir, en espejo a la memoria de los organismos de derechos humanos, y comenzaron a reivindicar a sus muertos. Es decir, comenzaron a reivindicar a las víctimas de la guerrilla. Y eso tiene otro efecto también. Si por una parte produce un olvido selectivo respecto de sus propias responsabilidades de los crímenes cometidos, es decir, podríamos decir que borran del panteón de sus recuerdos a los generales responsables y ponen ahí a los militares asesinados por las organizaciones armadas, eso genera también un efecto de sentido, que es que desresponsabiliza a las propias Fuerzas Armadas respecto de, es decir, es como que funciona una memoria selectiva. Ya no nos acordamos de los crímenes que cometimos, sino que nos acordamos de los padecimientos que sufrimos. Y eso tiene un efecto también en una institución del Estado, como son las Fuerzas Armadas. Porque es responsabilidad de las Fuerzas Armadas no solo contarle a los jóvenes militares que hubo asesinados por la guerrilla, sino y sobre todo, porque esa es su máxima responsabilidad, tuvieron generales, cuadros medios y cuadros bajos responsables de la desaparición de personas.
Oscar, ¿sigo de una vez? Sí, qué pena, Max. Sí, digamos que la idea es que puedas seguir. Digamos que la articulación de la pregunta es la misma. Digamos que cuál sería como ese rol de los actores armados en el marco de la construcción de la verdad acá en el contexto colombiano. Bien, nada, primero buenas tardes, muchas gracias a la Universidad Católica de Manizales, a la Universidad Católica de Pereira por la invitación a esta conversación en el marco de la sesión inaugural de la maestría en memoria y escenarios transicionales. Gracias, Oscar, colega, compañero ahora de aventura institucional en este proyecto que estamos desarrollando, que es la Comisión de la Verdad. Y pues muchas gracias a Valentina, obviamente es un placer compartir contigo esta conversación y aprender mucho de todo el trabajo que has hecho en Argentina. Yo diría como algunos elementos sobre esta pregunta. A diferencia del caso argentino, donde hay una voz muy concentrada en las Fuerzas Armadas, uno podría decir que en Colombia la voz está concentrada fundamentalmente en actores no estatales, ¿sí? En primer lugar, en paramilitares y en segundo lugar, hoy en guerrillas. Y eso creo que es importante porque estamos hablando como de una especie de boom de la memoria en Colombia que lo desata el proceso de desmovilización parcial, escalonado y un poco incompleto de los grupos paramilitares que empieza en el año 2005, alrededor del cual se expide la normatividad de la Ley de Justicia y Paz. Y ahora con este nuevo proceso que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, donde hay una Comisión de la Verdad, una Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda como parte del sistema. Creo que uno tendría que señalar que en general la construcción de la palabra de los responsables está muy centrada en el caso colombiano en paramilitares y en guerrillas más que en la fuerza pública. Esa es una particularidad de nuestro propio proceso. Aparece muy ausente la fuerza pública de esto, aunque uno tendría que decir ahí, hay que matizarlo en el sentido en que se comienzan a presentar unas declaraciones, especialmente en el marco de lo que se llama en Colombia, Valentina, las ejecuciones extrajudiciales, que es los asesinatos de civiles que son presentados como combatientes dados de baja en combate, donde sí hay una responsabilidad directa del Estado, pero diríamos, en ese marco de ese auge, de ese boom de la memoria, es muy evidente que hay una disputa por la narrativa y por la construcción de la imagen del responsable que hizo y por qué lo hizo, ¿cierto? Y en esa medida creo que uno podría decir, las primeras versiones de los paramilitares en la Ley de Justicia y Paz eran unas versiones triunfales, eran unas versiones en las cuales estas personas llegaban a decir, es que nosotros ganamos la guerra, pues hemos aceptado pasar por estos tribunales de justicia y paz como un formalismo, pero más o menos esperamos una estatua, ¿cierto? El enaltecimiento de nuestra labor. Y por eso, yo recuerdo, pues yo vivo en Medellín, ¿cierto? Y en Medellín había un tribunal de justicia y paz. Los paramilitares llegaban a dar las declaraciones a la audiencia judicial, al edificio judicial, y había papayeras, conjuntos musicales de música bailable, festiva colombiana, esperándolos para alabarlos, para celebrar su presencia, mientras que las víctimas estaban arrinconadas e intimidadas en unos pequeños salones, ¿cierto? Entonces, claro, era la imagen de unos tipos vencedores, ¿cierto? Que a punta de lidias llegaban allí a dar sus declaraciones magnánimamente, sin ninguna consideración por las víctimas, ni ninguna vergüenza, ni mucho menos arrepentimiento. Eso fue evolucionando, porque como en esto, digamos, las disputas por las narrativas están abiertas y los discursos de la narración de los responsables fue evolucionando y al final pasó una cosa muy particular y es que hubo narrativas responsabilizantes de lo que habían hecho por parte de los paramilitares, pero nos encontramos con otro fenómeno y es que la sociedad no oyó lo que estos responsables estaban diciendo. Sí, tanto que pues, hoy en día uno de los insumos de la Comisión de la Verdad son las declaraciones de los paramilitares, porque esas declaraciones que dieron hace 10 años, tal vez ya 8 años,
prácticamente no fueron escuchadas, especialmente asuntos como las relaciones con sectores institucionales y la participación de terceros civiles, tanto de sectores económicos como políticos ahí. Uno ve hoy en día las FARC y las FARC, digamos, en general, asumen la derrota de lo que les pasó, ¿cierto? Y asumen una petición de perdón y asumen la responsabilidad, todavía muy incipiente porque pues apenas estamos en las primeras fases de las audiencias, pero uno todavía podría decir es un discurso también justificatorio de lo que se hizo. Porque todavía el discurso es, sí, a lo mejor nos equivocamos. Rodrigo Londoño, el presidente de las FARC, pues, que era el máximo dirigente de las guerrillas, hoy presidente del partido, en los actos de acuerdo de paz decía, pedimos perdón por los daños que hubiésemos podido causar, ¿cierto? Todavía como con una condicionalidad, todavía no se asume una responsabilidad abierta de lo que se hizo. Todavía falta pues un poco ver cómo evoluciona esto, pero creo que estamos pues en un contexto en el cual este fenómeno de las narrativas de los responsables aparece. Yo quisiera un segundo elemento que me parece importante llamar la atención es ¿para qué? ¿Cierto? ¿Cuál es el sentido de escuchar a los responsables? Creo que eso tiene por lo menos 3 dimensiones que es muy importante poner en evidencia. La primera, pues es un acto de justicia con las víctimas. Por eso los discursos justificatorios o los discursos triunfalistas son actos de revictimización, ¿cierto? Si no hay una decisión clara, decidida, de asumir la responsabilidad y contribuir al esclarecimiento y a la reparación de la dignidad de las víctimas, son actos de revictimización. Por eso la gente salió tan molesta con las declaraciones del general Montoya, cuando en la presentación ante la JEP dice, no, aquí sí hubo ejecuciones, pero eso era un problema de unos soldados incultos, que el ejército les tuvo que enseñar a ir al baño y a comer con cubiertos, pero pues lo que pasa es que ellos malinterpretaron las órdenes. Nosotros les decíamos que produjeran resultados y ellos pensaban que les estábamos diciendo que mataran, ¿cierto? Eso es profundamente revictimizante. O cuando las FARC han ido y han dicho, no, nosotros sí teníamos algunas políticas de retenciones y la gente les ha dicho, ¿cuáles retenciones? Eso no era ninguna retención, era secuestro, y era secuestro extorsivo, y ustedes vendían la libertad y vendían a veces los cadáveres de las personas después de haberlas asesinado en cautiverio, era la mercantilización de la vida. No hablemos de eso como retenciones, pues como que hubieran estado el fin de semana en una pieza, ¿cierto? Entonces, claro, ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes, y es que una pretensión de darle la voz a los responsables puede ser revictimizante, ¿cierto? La segunda cosa que me parece que es importante pensar ahí es, bueno, usted les da la voz, ¿cierto? Pero ¿qué buscas encontrar ahí? ¿Qué es lo que usted espera que pase con ese testimonio? ¿Qué espera con esa voz que está saliendo ahí? Que contribuya a conocer la verdad. En el caso, por ejemplo, de la desaparición forzada es muy importante. En el caso de la tortura, en el caso de la identificación de responsabilidades. Y eso lo digo porque muchas veces, como creo que Valentina lo nombraba y aparece muy claro cuando uno lee las historias de Argentina, hay una asunción de responsabilidad general, pero no se asumen compromisos de esclarecimiento de la verdad concretos. Entonces no se dice dónde están los cuerpos, quién dio la orden, cómo fue la actuación. Entonces, ese tipo de cosas, pues creo que tampoco contribuyen mucho a la reconstrucción de la vida de las víctimas, pues, de su proyecto mancillado. Y hay una tercera cosa ahí, y era muy evidente en Justicia y Paz, no tanto en el caso de las FARC. En el caso de los paramilitares, ellos llegaban a las audiencias arrogantes, soberbios, y las víctimas se dirigían a ellos muertas de miedo, ¿cierto? Pues era como, señor paramilitar, usted sería tan amable de decirme qué le pasó a mi hijo, y yo a cambio de eso lo perdono y lo abrazo y no sé qué. Entonces, claro, era un acto de arrogancia y era muy fuerte, donde uno decía, ¿cuál es el escenario confrontacional que se puede generar acá, que es parte de la necesidad también de la reconstrucción? O sea, que un responsable asuma, en el caso de los militares o los paramilitares o de la guerrilla, decir algunas cosas, también debe permitir preguntarle, confrontarlo, no es simplemente que vaya de una declaración sin ningún tipo de posibilidad de confrontación, pero para que las víctimas puedan participar en un escenario de confrontar verdades,
hay que tocar los lugares de poder, ¿cierto? No, porque si no, usted simplemente está contribuyendo a un proceso en el cual la asimetría de poder se mantiene. Y termino con una idea para un poco seguir la conversación, y es, hay un reto muy grande para una comisión de la verdad como la nuestra, y es cómo hacer que la sociedad escuche cuando hay altos niveles de polarización y hay altos niveles de escepticismo sobre las posibilidades de conocer la verdad, ¿cierto? Primero porque hay una parte de la sociedad que no está dispuesta a escuchar, ya asignó responsabilidades, ya determinó qué era lo bueno y lo malo, y ahí hay una cosa de por medio que es la construcción de la imagen del enemigo que encarnan las FARC. Las FARC son las responsables de todo, son los culpables, son los derrotados. En el otro caso estamos hablando de casos excepcionales, de casos al margen, o incluso de una teoría que conoce Valentina bastante bien, que fue muy polémica en Argentina, como que aquí hubo dos factores de poder iguales que se enfrentaron, la violencia de la derecha y la violencia de la izquierda, y que era lo mismo, ¿cierto? Que es un poco la teoría de los dos demonios que se construyó en Argentina. Creo que ese es un asunto de la polarización para tener en cuenta, pero además cuando no hay una disposición a construir una nueva interpretación de lo que se conoce. Miren, hace poco estuvo una delegación del M-19 que fue un grupo guerrillero colombiano, Valentina, que se tomó el Palacio de Justicia en el año 1985. Ahí hubo una gran cantidad de personas muertas. Y las personas del M-19 que comparecieron ante la Comisión de la Verdad dijeron, nosotros no recibimos plata de Pablo Escobar ni del narcotráfico, ni para actuar, ni para la toma del Palacio de Justicia. Y damos fe de eso. Y en la sociedad se generó un cierto debate sobre eso, y había una buena parte de las posturas que decía, están diciendo mentiras. Es que, ¿cómo así que no recibieron plata? No hay ninguna prueba de la recepción de la plata, sin embargo ya hay un juicio construido. Entonces creo que hay un reto para escuchar a los responsables, y es cómo escuchar a los responsables emancipándose un poco del prejuicio que ya existe, ¿cierto? Porque si hay una construcción previa de los buenos que actuaron defendiendo unos determinados ideales, enfrentados a unos tipos malos, bárbaros, que querían destruirnos como sociedad, pues va a ser muy difícil que eso contribuya a la reconstrucción de la sociedad o al conocimiento de la verdad. Bueno, Maxi, Valentina, muchas gracias. Hay como dos elementos que creo que tienen parte en este debate. Primero, digamos, tanto el conflicto armado como la dictadura, digamos, en Argentina, tienen una disputa sobre el tema de la gramática misma de las narrativas. O sea, cómo se cuenta, quién lo cuenta. Hay una disputa por la construcción de la memoria, la construcción de la verdad. Y las gramáticas también tienen que ver con las formas en las cuales los actores se ubican dentro del conflicto. Sea militar, sea un actor armado, sea un actor paramilitar. Es como se ubican dentro del conflicto y cuál es la postura que asumen frente a eso. Eso dificulta en muchas ocasiones la construcción de los relatos, porque cómo construir un relato con un actor que se asume perpetrador pero víctima al tiempo, o cómo, digamos, manejar ese equilibrio casi moral y social de lo que hay. Entonces, digamos que la siguiente pregunta va en esa misma vía. Digamos que también, primero, Valentina, la pregunta sería como, ¿cuál sería como esa principal dificultad moral, digamos, en términos como del sujeto, y social, en términos de la sociedad, para que esos perpetradores, en el caso de la dictadura argentina, asuman la responsabilidad, digamos, de contar un relato? ¿Cuál sería esa responsabilidad, digamos, que fuese limitante, por decir más que responsabilidad, esa dificultad en esa construcción, digamos, del relato, desde ellos particularmente como actores, o bueno, más que como actores, como perpetradores, digamos, del ejercicio de la dictadura? Está silenciado el micrófono, Valentina. Está silenciado. Perdóname, sí, perdón. No, les decía que mientras estamos charlando ustedes toman café y yo los estoy mirando, así que les voy a pedir que sean un poco más humildes y no estén tomando café. Bueno, yo no tengo mate acá. A ver, las dificultades, esto que vos preguntabas recién. Bueno, en primer lugar, a ver, la primera dificultad que hay es que, digamos, en términos analíticos, para comprender bien la cuestión, hay que diferenciar entre las voces individuales, que es un poco lo que conversaba o hablaba recién Marx. ¿Qué pasa
cuando individuos que fueron parte del proceso represivo, o sea, en este caso militares, policías, en distintos contextos, en distintos escenarios y en distintos momentos hablan, ¿no? Este es un escenario. Otra cosa es la voz institucional de las Fuerzas Armadas, ¿no? Son cosas distintas, con efectos distintos, con espacios de enunciación distintos, y en ese punto podríamos decir que en el plano institucional, las Fuerzas Armadas, en tanto institución del Estado y a 40 años del proceso democrático, progresivamente tuvieron que asumir alguna dimensión, y esto no quiero decir que hayan asumido en su profundidad ética y política el horror cometido, pero sí en alguna dimensión han tenido que responder a esas demandas sociales respecto de sus responsabilidades criminales y políticas. Es decir, efectivamente sus responsabilidades en el plano criminal y su responsabilidad política por haber llevado adelante no solo la lucha contra la subversión, sino también la dictadura, ¿no? Entonces podríamos decir que no ha sido la misma institución armada la de los 80, la de los 90 y la de los 2000 o 2006, 2007 para acá, ¿no? Incluso a partir de la última ciclo de enjuiciamiento que fue a partir del 2006. Progresivamente las Fuerzas Armadas no solo tuvieron que reconocer la existencia de los desaparecidos como víctimas de la dictadura, sino que además tuvieron que reconocer o ir construyendo una distinción que permita separar las aguas, sobre todo entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones. Creo que ahí el proceso de justicia fue un factor central. Es decir, un proceso de justicia que fue exógeno a las Fuerzas Armadas y que tuvo efectos o impactos sobre las Fuerzas Armadas. Es decir, el último ciclo de juicios que comenzó en el 2006 y sigue hasta la actualidad, y que implicó la condena, digamos, efectivamente que se realizaran 246 sentencias y más de 1000 y pico de militares enjuiciados y condenados, además de los absueltos, de los fallecidos, ¿no? Más o menos 3.000, 3.500 militares involucrados en este proceso de enjuiciamiento, tuvo un efecto también en el discurso de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que les permitió el primer efecto fue no continuar más con el discurso negacionista en su dimensión más fuerte, ¿no? Sino, bueno, disputar en otro plano, en un plano más político, pero no continuar con un discurso negacionista. Eso creo que es un efecto, o sea, los generales hoy de las Fuerzas Armadas no podrían hacer un discurso reivindicativo bajo ningún punto de vista. Ahora otra cosa son los que fueron represores y están hoy en los tribunales federales rindiendo cuentas. Ahí sí, como decía Max recién, hay una variedad de discursos. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando ellos hablan incluso ahí en el marco de la justicia? Donde sí las víctimas tienen la capacidad de contestar, investigar, sopesar, cuestionar lo que ellos dicen, porque hay mediaciones institucionales que lo permiten. Y me parece muy interesante lo que decía Max recién, porque justamente no es lo mismo cuando ellos hablan y lo hacen en un contexto de impunidad, donde pueden decir cualquier cosa e incluso cuestionar, ¿no? Cuestionar y intentar debilitar, intentar cuestionar en un sentido muy profundo de la palabra las verdades probadas en la justicia. Incluso antes, ¿no? Como fue el juicio de las juntas en los 90 en la Argentina, el escenario en el que los represores iban a hablar era la televisión. Entonces veíamos de manera obscena a militares haciendo reivindicaciones tremendas, como parecidas a las que mencionaba recién Max, revictimizando a las víctimas. Incluso hubo un caso de un jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, amenazando en vivo a quien había torturado en los centros clandestinos en la ciudad de La Plata, y todos asistíamos a eso, justamente ¿por qué? Primero porque la impunidad lo permitía, o sea, el cierre de la vía judicial. Y en ese marco, incluso los militares que hablaban se daban el lujo de negar y cuestionar las verdades probadas anteriormente
¿no? Algo que ya los militares, como fuerza institucional, no podían hacer, estos individuos, en términos personales, lo seguían haciendo. Sin embargo, hoy, la escena judicial da otro marco donde ellos hablen. Si incluso alguno busca reivindicar, sabe perfectamente, y las víctimas lo saben también, que las mediaciones institucionales que ofrece un juicio no es lo mismo que escuchar esas barbaridades en la televisión cuando un periodista, además, no hacía nada para poner en cuestión lo que ese represor estaba diciendo. Mientras que en la escena judicial, los abogados, las querellas y las propias víctimas, incluso luego las sentencias, cuestionan no solo cuestionan, sino que muestran el carácter aberrante de los dichos de ese represor. Me parece que ahí es un punto de inflexión, ¿no? Cuando hay o no hay mediaciones institucionales, en el sentido fuerte de la palabra, que permitan encauzar esos dichos, que permitan darle un sentido colectivo a lo que ellos puedan decir. Tanto cuando niegan o cuando incluso aportan algún tipo de información. Gracias, Valentina. Bueno, digamos que en esa misma vía, uno evidencia, digamos, en el marco de esos relatos, de esas construcciones de memoria, que en el caso colombiano, digamos que el relato también tiene como lo decía ahora más, hay una disputa en la construcción de ese relato. También depende del escenario en el cual está el relato. No es lo mismo contar un relato en la intimidad de una comunidad a contarlo públicamente, a exponerlo, a construir, digamos, colectivamente ciertos relatos. Pero digamos, hay una característica que uno identifica en el conflicto colombiano, y es que hay una naturalización de la crudeza del conflicto. Es como si el conflicto no hubiera tenido las dimensiones que tuvo. No hubiera llegado a los niveles, digamos, de sevicia que se manejaron, y con ciertas prácticas que son, digamos, de brutalidad criminal, por decirlo así, o violencia muy fuertes. Se naturalizó en algunos sectores de la sociedad la crudeza del mismo conflicto. Eso implicó que esa división entre actores y víctimas fuera tan tajante, y esa negación entre unos y otros fuera tan tajante. El universo es muy amplio, el universo de victimización es muy amplio. La pregunta, digamos, en este caso para Max, sería cómo entablar ese diálogo entre unos actores armados que quieren o que cuentan parte de su relato, y unas víctimas que además son un universo de víctimas, no es una víctima homogénea, sino son muchas víctimas que se autorreconocen de diferentes ángulos. ¿Cómo entablar un diálogo? ¿O cuáles son los límites de ese diálogo entre de esos actores y esas víctimas? Más en un marco donde la sociedad ha venido cada vez más aumentando la idea de todos somos víctimas, o que hay muchos sectores que empiezan a aludir esa idea. O sea, todos terminamos siendo víctimas en algún momento. Entonces, en esa misma lógica, ¿cuál sería ese diálogo entre unos y otros? Gracias, Oscar. Mira, yo creo que ahí hay unos elementos que quisiera plantear para la valoración de esa pregunta que haces. Lo primero es entrar por una cosa que señalabas, y es, no existe una imagen universal de las víctimas o de los responsables o victimarios. Hay múltiples imágenes sobre esto. Por eso es tan difícil hablar de las víctimas quieren, las víctimas necesitan. No, depende, ¿cierto? A veces incluso hay una cierta dictadura de la verdad, y es no, las víctimas necesitan la verdad. Algunas, otras no, ¿cierto? Y pues tiene que abrirse un espacio para la construcción del sentido de esa verdad como reparadora. Pero yo decía, mire, por ejemplo, en la sociedad hay como una imagen de unas víctimas que son las víctimas inocentes o las víctimas puras. Normalmente son mujeres adultas, religiosas, con un bajo nivel educativo, que han sido víctimas porque sus familiares, normalmente sus esposos, sus hijos, sus padres, fueron atacados sin razón. Fueron asesinados, fueron desplazados o fueron desaparecidos sin razón. Y ellas, digamos, han ocupado un lugar público, un lugar en el espacio público, demandando unas cosas, ¿cierto? Pero desde su lugar de reivindicar, no sabemos por qué. Hay otras víctimas que son como sospechosas. Esas víctimas son las que están asociadas a procesos políticos y sociales. Sobre esas hay un mayor nivel como de inquietud, ¿cierto? No es lo mismo pararse en un escenario y decir, yo soy mamá de un muchacho
que la guerrilla lo asesinó, lo reclutó y no supo nada más de él que para así decir, yo soy la esposa de un sindicalista asesinado. Ya hay un mayor nivel de duda social sobre la inocencia de esa víctima. Muchas personas dirán que eso no se sabe, en qué estaría. Es que la gente no se mete en sindicatos, ni a líder estudiantil, ni a líder agrario, ni a feminista, ni a ese tipo de cosas, ¿cierto? Y hay unas víctimas que directamente son sospechosas e incluso culpables de lo que les pasó, responsables de lo que pasó. Por ejemplo, los militantes de partidos políticos de izquierda, ¿cierto? O, por ejemplo, las personas que hacían defensa de los derechos humanos, abogados, defensores de derechos humanos. Esos, de una vez, digamos, hay una cierta construcción y es que se lo buscaron, ¿sí? Porque a quién se le hubiera ocurrido ponerse a hacer eso. O incluso gente que militaba en organizaciones ilegales, pero no fueron muertas en combate, ¿cierto? Y que fueron asesinadas fuera de combate en actos de represión ilegal. Por ejemplo, un líder político que militaba en una organización ilegal, pero su labor era el trabajo político, ¿cierto? Y es asesinado por unos agentes del Estado o por una organización parainstitucional, se considera que ese jamás es víctima, aunque haya sido claramente asesinado fuera de combate y no fuera un combatiente. Ese se considera que ese es una víctima culpable, digámoslo así, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el tema de los responsables. Hay responsables buenos y responsables malos, ¿cierto? Hay unos responsables que, hombre, sí, eso se propasaron un poquito, pero es que los pobres les tocó defenderse, ¿sí? O no, pero son casos aislados, que es un discurso muy de moda, Valentina, en Colombia, ¿sí? Y es que hay 5.000 casos de ejecuciones extrajudiciales por responsabilidad de la fuerza pública y se dice, pero son casos aislados, ¿sí? O sea, 5.000 casos aislados es una teoría bastante difícil de defender, hasta estadísticamente, ¿cierto? Pero mucho más ética y políticamente. Pero creo que también hay un asunto ahí, Oscar, que incide en esas posibilidades de construir un diálogo entre víctimas y responsables, con un agravante que es el que tú has señalado, y es, hay una suerte de discurso que busca equilibrar la responsabilidad de los victimarios por la vía de decir, todos somos víctimas y víctimas, aquí nadie está exento de responsabilidad, porque el que esté listo, el limpio que tire la primera piedra, y si todos fuimos víctimas y victimarios, pues más o menos nadie lo fue, ¿sí? Pero eso se aplica solo para algunas responsabilidades, no para las FARC en este momento. Nadie se le ocurre decir, no, pues que pobrecitos, a ellos les tocó, porque no, esos son, de ellos se presume la maldad ontológica, ¿cierto? Tienen una maldad esencial que los caracteriza. Pero termino con una idea. En la sociedad colombiana, especialmente alrededor del proceso con los paramilitares, se desarrolló una noción fuerte en un sector de la sociedad que era una especie de reconciliacionismo, ¿cierto?, forzado, en el cual se construyó la idea de que teníamos que reconciliarnos ya, y que la reconciliación era que la víctima y el responsable se encontraran, se dijeran, se abrazaran y ya, eso era la reconciliación, ¿cierto? Y yo creo que eso tiene varias discusiones que hay que darse, primero pues por las relaciones de poder que hay entre los responsables y las víctimas, todo lo que ya he señalado, pero sobre todo porque creo que hay derecho a no reconciliarse. Y hay víctimas que tienen el derecho a levantar eso como una consigna, como quienes dicen ni perdón ni olvido. Eso no es venganza, ¿sí? Pero hay víctimas que tienen derecho a no perdonar, a no reconciliarse, a no construir un discurso y una práctica de abrazarse con su victimario. ¿Por qué? ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Por qué tiene que ser obligatorio? Quien quiera que lo haga, ¿cierto? Pero no tiene que ser una obligación social y ser mal visto que no lo hagan. Y a mí me gusta mucho un concepto que es de una profesora norteamericana que se llama Leigh Payne, que es el de convivencia contenciosa. Y yo creo que ese es un concepto que puede ser útil porque dice, mire, en la sociedad lo que necesitamos es que se expresen muchas narrativas, las de los responsables, las de las víctimas, las diferencias que hay en cada una de esas cosas, y que haya condiciones democráticas para la expresión de esas narrativas. No tienen que reconciliarse, no tienen que abrazarse, pero la convivencia contenciosa está basada en el respeto por el otro, ¿cierto? En el no ejercicio de la violencia y en la justificación del uso de la violencia para impulsar una idea, pero también en el respeto por el derecho a narrativas que son disímiles e incluso contradictorias. Bueno, Marcos, gracias. En esa misma línea, digamos que de esa construcción de las narrativas sociales, o
sea, las narrativas que los más grupos humanos van construyendo, hay una responsabilidad que tiene que mediar la narrativa, porque la narrativa contada desde los actores sociales o desde las comunidades, digamos que si no pasa por una mediación misma del Estado o lo que en los estudios de la memoria uno podría llamar esas políticas de la memoria, digamos que eso va a quedar en la mitad, no va a haber, digamos, una transformación de fondo que permita eso. Digamos que la pregunta en esa misma línea para Valentina es, en la construcción de esas políticas de la memoria, esas políticas van cambiando efectivamente con el gobierno de turno. No se logra consolidar una gran política de Estado, es más una política de memoria particular por un gobierno. Pero eso ha estado mediado, en el caso argentino, por una especie de sanciones morales que han estado siempre en el marco de la responsabilidad de los actores. Los famosos scratches, por ejemplo, que era una sanción moral que siempre, digamos, se instalaba en la sociedad acompañada de la presión para una política de la memoria. ¿Qué tanto ha cambiado esas sanciones morales en la sociedad argentina en estos últimos 20 años, donde hemos pasado de gobiernos totalmente opuestos en términos de sus banderas ideológicas? ¿Qué tanto ha variado esa sanción moral? Perdón, que no me pase lo mismo. Ahí está. Bueno, a ver, el escrache, para los que no saben, fue una práctica política que comienza justo con el activismo político de la agrupación Hijos, que serían Hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que reunía a hijos e hijas de desaparecidos, militantes de organizaciones armadas, exiliados, y que sale a la actividad pública cuando esta segunda generación está alrededor de los 25 años, que fue hacia mediados del 95. Algunos dicen que la salida pública de Hijos se produce después de las declaraciones de un represor, que fue Adolfo Silingo, que contó en la tele, pero también ante un periodista, cómo él había participado en los vuelos de la muerte que arrojaban personas vivas que habían estado detenidas en la Escuela de Mecánica de la Armada. Pero más allá de esta cuestión puntual, el escrache tenía una consigna fundamental, que es: hay escrache porque no hay justicia. Es decir, esa condena moral que básicamente implicaba sostener públicamente la idea de que no podemos vivir junto con los represores impunes, es decir, no podemos compartir las mismas escuelas, los mismos lugares de trabajo, vivir en el mismo barrio, ir al mismo almacén o al mismo supermercado. El escrache lo que hacía era hacer visible eso que la impunidad judicial invisibilizaba, que era la presencia de los represores en la trama de la vida social, o sea, en este caso era en la trama urbana, porque tenía que ver con cada uno de los barrios, ¿no? Entonces el escrache identificaba, señalaba quién era, dónde vivía, qué hacía, dónde trabajaba, cómo se llamaba, y qué había hecho, o sea, de qué era responsable. Y el escrache se sostuvo como una práctica durante por lo menos 3 o 4 años de manera intensa, pero básicamente la consigna era: hay escrache porque no hay justicia. Es decir, lo que hacía el escrache era interpelar al Estado en términos de cuáles eran sus políticas respecto de ese pasado, ¿no? Y interpelaba no solo al Estado, sino también a la sociedad y a la dirigencia política. Entonces, sin duda, a partir del 2006, cuando se inicia el nuevo ciclo de enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad, lo que es una forma de enjuiciamiento, persecución penal extendida, es decir, hacia todos los responsables, no solo los que estaban arriba, sino todos los responsables. El escrache pierde su razón de ser, sin duda, y sobre todo Hijos va a ser un militante activo de la nueva, del nuevo ciclo de enjuiciamiento, ¿no? Sin embargo, hay que decir que, si bien ya podríamos decir que pasaron 15 años, vamos a hacer dentro de poco, un par de años, 2 décadas del inicio de estos juicios, estamos por la mitad, hace 15 años que comenzaron. En el 2017 hubo un hecho muy significativo que fue, y voy a ser breve, la Corte Suprema
decidió la libertad, una suerte de libertad concedida a un represor favorecido por una ley que no voy a explicar ahora. Lo que dejaba en una cierta condición de posibilidad de que muchos represores puedan salir, o sea, volver a sus casas bajo la vigencia de esa sentencia de la Corte Suprema. Y la respuesta social fue contundente. Se llenaron las plazas, la ciudad de Buenos Aires fue una marcha impresionante que se calcula alrededor de 1 millón de personas. La dirigencia política en plano se opuso a eso, las organizaciones sociales, y no quedó otra que ir para atrás en esa sentencia. Entonces, lo que quiero decir es que en Argentina, si no está la justicia, vuelve el escrache, es decir, vuelve la condena moral. Lo que esa manifestación puso de manifiesto, y lo que el escrache ponía de manifiesto en la década del 90, es que habría como una suerte de condición de la convivencia en Argentina, espero no exagerar, y que es que con ellos no. Como decía la consigna de esa marcha de mayo del 2017, nunca más un genocida suelto. Es decir, con ellos no, ellos en la cárcel. No hay democracia con ellos en impunidad. Lo que se pone en cuestión, si ellos están impunes o si ellos encuentran algún resquicio para evadir cuando terminen, digamos, cuando ellos cumplan su sentencia, saldrán. Y bueno, será un nuevo comienzo, pero esa es la condición del nuevo comienzo. No que hablen, no que vayan por los canales diciendo lo que quieran, no reconciliarnos, no que las víctimas se abracen, sino la verdad que la justicia y los distintos procesos de comisiones de verdad han hecho, y como decía recién Max, ni perdón ni olvido. Bueno, en ese mismo marco, digamos que planteándole a Max la misma pregunta, o sea, ¿qué tan efectivas pueden o han sido, digamos, ese tipo de sanciones morales que ha establecido la sociedad colombiana o algunos actores en la sociedad colombiana en el marco, digamos, de la denuncia, digamos que acá hay una especie de movilización permanente en torno a ciertas coyunturas? Eso se constituye en algún momento en algún tipo de sanción, no tanto una figura tan clara como el scratch, pero sí, digamos, unas figuras similares. ¿Qué tan efectivas han sido, digamos, ese tipo de acciones o de sanciones morales en la sociedad colombiana, Max? Lo que pasa, Oscar, es que uno tendría que pensar un poco como en la correlación de fuerzas que hay en la sociedad, porque eso también pasa como un poco por lo cultural y por lo simbólico que hay ahí. Estaba pensando hay un trino famoso de Donald Trump en la campaña presidencial a los Estados Unidos hace 4 años, en donde decía: yo podría salir en estos momentos a la Quinta Avenida de Nueva York a matar gente y eso no me quitaría ni un voto. Y creo que ese es un asunto que refleja muy, muy duro la indiferencia moral de la sociedad, ¿cierto? La sociedad desafortunadamente ha naturalizado, ha banalizado algunas expresiones de la violencia, otras las ha magnificado y ha construido unas lentes diferenciales para ver las violencias de acuerdo a quién es el responsable. Pero yo creo que una de las cosas más duras para nosotros, pues en nuestra labor como Comisión de la Verdad y como ciudadanos y ciudadanas que trabajamos por temas de derechos humanos antes, ahora y probablemente después, es que el problema de un fenómeno de violencia masivo como el que ha vivido Colombia no es un problema de unas cuantas personas malas que hay en la sociedad, es una especie de síntoma de un problema más profundo que hay en la sociedad, ¿cierto? De la indolencia, de la legitimación de ciertas prácticas. Entonces, el problema es, digamos, que eso no es solamente frente al pasado. Uno cuando mira al pasado dice, ¿cómo fue que esta sociedad no reaccionó con unos niveles de violencia como los que hemos tenido? Cuando el problema de la violencia se concentró en el periodo 95-2007, estamos hablando de un proceso muy reciente, ¿cierto? Porque, bueno, a lo mejor en Argentina mucha de la gente con la que Valentina tiene en sus clases les tiene que contar el golpe, porque eso ocurrió hace tanto tiempo que no tienen ni idea, eso está junto con la Segunda Guerra Mundial y la época de las cavernas más o menos en el mismo lugar, ¿cierto? Pero nosotros estamos hablando de hechos muy recientes.
estamos hablando de cosas que pasaron hace 20 años, hace 25 años, y la gente dice, ¿cómo no nos dimos cuenta? Pero hoy está ocurriendo en Colombia un fenómeno de asesinato masivo y sistemático de líderes sociales. Y esa misma sociedad que no se dio cuenta de lo que pasó antes, no se da cuenta de lo que pasa hoy. O sea, es indiferente, es indolente. Desafortunadamente se han construido discursos, yo creo que el tema de la estigmatización ha sido fundamental en eso, porque el proceso de estigmatización lo que cumple justamente es esa labor. El papel de la estigmatización es legitimar el exterminio de un determinado sector de la sociedad, porque son líderes sociales, porque son sindicalistas, porque son guerrilleros, porque son comunistas, porque son castrochavistas, porque por lo que sea. Hay una asignación de un rótulo y ese rótulo justifica el homicidio. Entonces, creo que el reto, Oscar, para eso es que todavía la sanción social, el señalamiento de lo malo, de lo que nos ha pasado, no alcanza un carácter colectivo en la sociedad, ¿cierto? Es más, el problema no es que haya gente que comete asesinatos. Lo más grave es que hay una parte de la sociedad a la quien eso o no le interesa o decididamente les parece bien, que se lo merecían, ¿cierto? Y eso es muy grave porque eso nos pone ante la magnitud del reto de la reconstrucción moral que hay que hacer en esta sociedad. Gracias. Bueno, les agradezco a los dos. Digamos que la siguiente parte, digamos, metodológica de este conversatorio es que les voy a elaborar algunas preguntas, pero ya compartidas, la misma pregunta para ambos. Digamos que ampliando un poco el panóptico de ciertas miradas de lo que hemos entendido de los casos particulares. Lo primero es una pregunta un poco más académica en términos del desarrollo de la experiencia de cada uno, y es en el marco de la construcción de la verdad y de la memoria, que son dos conceptos que permanentemente se hablan, y entra la historia reciente también como un concepto que entra como a dialogar en ese mismo marco de los estudios. ¿Cuál consideran, digamos, en la práctica han sido como son las semejanzas o las diferencias particulares entre los abordajes en los estudios de memoria y los abordajes en los estudios sobre verdad, o el abordaje de la construcción de verdad? Entonces, si quieren, empezamos con Max y luego Valentina. Para intercambiar los roles. Muchas gracias. Yo estaba esperando para pegarme de Valentina. No, mira, yo creo que hay como algunos elementos que pueden tenerse en cuenta. Creo que en general hemos llegado a una cierta noción, y es que la memoria es un acto de recordación individual con relación a sucesos colectivos, ¿cierto? Pues toda la memoria es intersubjetiva, digámoslo así, y es móvil y se reconstruye en el tiempo y tal. Que hablar de una memoria colectiva de alguna forma es un poco una abstracción, creo yo, ¿cierto? Pues porque no estamos hablando de que toda la gente recuerde lo mismo, pero sí estamos hablando probablemente de construcciones culturales con unos referentes similares, ¿sí? Alrededor de un determinado suceso. Pero sabemos que la memoria es profundamente subjetiva, ¿cierto? Y que hablar de memoria no necesariamente es hablar de unas cosas que indefectiblemente pasaron con unas determinadas circunstancias. Que puede que uno elabore un recuerdo, inclusive que cambie el recuerdo que uno elabora con el paso del tiempo, ¿sí? Pero que hay digamos, un segundo paso después de esa memoria colectiva, sería la memoria histórica, que es someter a un ejercicio de contrastación con técnicas de las ciencias sociales, especialmente de la historia, de la sociología, un poco de la antropología, esos recuerdos para tratar de asignarles un criterio de veracidad, ¿cierto? Y en esa medida, que entonces puede que una comunidad tenga un recuerdo construido sobre algo, pero usted lo somete a contrastación y resulta que puede ser debatible, puede que haya algunas ficciones en eso. Hace poco publicó un historiador francés de apellido Gilliatt un libro que se llama Combatientes en la sombra, sobre la resistencia francesa. Fue un libro muy polémico, ¿cierto? Porque la hipótesis de este señor es el discurso de la resistencia francesa heroica al nazismo tiene un alto componente ficcional, ¿sí? En realidad, una buena parte de la resistencia a la dominación y a la invasión y al régimen colaboracionista de Vichy
provino de los republicanos españoles, más que de la resistencia francesa como tal. Eso pues ustedes imaginarán la discusión en la Academia Francesa, porque es meterse con un icono un poco de la República Francesa, ¿cierto? Que es su carácter antifascista y la lucha contra la ocupación nazi. Pero, pues, eso es para decirles, en estas cosas hay todavía debates sobre hechos que son, pues, muy significativos, ¿cierto? Entonces, un poco eso, la memoria histórica tiene que ver con someter a contrastación con otras fuentes documentales, con archivos, con este tipo de herramientas de la historia, de la sociología y de la antropología, unos relatos, pero creo que la verdad tiene como un carácter un poco distinto. Hay quienes dicen, pues, por ejemplo, María Emma Wills en una entrevista reciente que nos daba, decía, yo creo que entre memoria histórica y verdad no hay como mucha diferencia. Sí, María Emma Wills, no sé si Valentina la conoce, es una persona que jugó un papel muy importante en el Centro Nacional de Memoria, una de las principales, pues, como analistas y teóricas de temas de conflicto armado, el enfoque de género, etcétera. Entonces, más o menos María Emma decía eso, pero lo que coinciden algunos en señalar es que cuando uno hace una apuesta por la verdad, no es que pretende construir una verdad homogénea, única, dominante, incuestionable, pero sí que se atreve a construir una interpretación narrativa sobre unas cadenas de relacionamiento entre unos hechos y se apuesta a una hipótesis explicativa, ¿cierto? Es decir, una comisión como nosotros, una comisión de la verdad como nosotros, tiene que recoger esos relatos individuales, tiene que mirar esas memorias colectivas, tiene que someter eso a la contrastación con herramientas de las ciencias sociales, pero nosotros no podríamos decir en nuestro informe, miren, por ejemplo, frente al secuestro en Colombia hubo 27.000 secuestros, de esos secuestros el 80% fueron responsabilidad de los grupos insurgentes, de ellos los mayores responsables fueron las FARC, pero hay diferentes versiones sobre esto, porque hay unos que consideran que eso eran unas retenciones y hay otros que consideran que eso era necesario para financiar la guerra. O sea, nosotros como Comisión de la Verdad no podríamos presentar una narración de ese estilo. Nosotros nos tendremos que casar con una narración, con una narrativa que diga, mire, aquí pasó esto y pasó por estos motivos y hemos encontrado estas evidencias empíricas y esto lo hemos sometido a un proceso de contrastación de diferentes niveles y con base en todo eso nosotros decimos, en Colombia hemos tenido un conflicto armado tan largo en el tiempo por las siguientes razones, los intereses que han estado en juego han sido esto, lo que se ha cometido ha sido esto, los impactos que eso ha tenido han sido lo siguiente, y lo que hay que hacer para salir de esta situación son estas cosas, ¿sí? No con una pretensión de cerrar el debate, pero sí creo que nosotros tenemos que casarnos con una interpretación, con una narrativa interpretativa de lo que ha pasado y saber que, y creo que eso lo tenemos muy claro, en el mundo y en Colombia, con las experiencias de comisiones, de la verdad que se ha tenido, es muy probable que la mayoría de la gente quede inconforme con nuestro informe. Que mucha gente va a decir, les faltó, eso no, debió haber hecho esto, debió haber hecho aquello, sí. Nosotros hemos dicho un poco, una comisión de la verdad no puede pretender quedar bien con todo el mundo. Eso es imposible, ¿sí? Y haría mal si quisiéramos quedar bien con todo el mundo. Nosotros sabemos que tendremos que decir unas verdades dolorosas, que tendremos que construir una narrativa que sirva para algo. Hemos dicho, es una mirada al pasado, operados en el presente para cambiar el futuro, ¿cierto? Y creo que en esa medida apostaremos a esa verdad, no a una verdad monolítica, ni a una verdad oficial, ni a una verdad institucional sin fisura, pero sí una verdad comprensiva de lo que nos ha pasado. Bueno, a ver, digamos, creo que podría pensar alguna cuestión en relación a esto, que es que las dos categorías, tanto memoria como verdad, son categorías sociales con un peso muy significativo en la Argentina, ¿no? La tríada memoria, verdad y justicia, que también, y esto hay que reconocerlo, o sea, y hay que poder unir estos dos elementos. La trayectoria de los estudios de memoria no se pueden separar
de ese proceso social en el que esa categoría, ¿no? Donde las luchas por la memoria fueron cuestiones centrales en los últimos 40 años en Argentina. Entonces, de algún modo, los estudios de memoria se desarrollaron, se fortalecieron, incluso llegaron a un nivel de conceptualización sustantivo, en algún modo, como expresión de ese proceso y también tomando distancia de ese proceso. Es decir, los investigadores o la trayectoria de investigadores que me han antecedido a mí, digamos, y a mi generación, fueron de algún modo, estuvieron con una responsabilidad, con los pies en dos niveles, en el activismo social y en la investigación académica. Y con los dilemas que eso implica, es decir, con una investigación académica que tenga determinado compromiso cívico, y que ese compromiso cívico no nuble cierto distanciamiento necesario para poder construir algo en el plano de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, sería necio decir que esta tradición académica que en Argentina tiene cierta historia, no fue anfibia en el sentido de poder estar en esas dos dimensiones. Incluso la categoría de memoria con la que lidiamos o trabajamos analíticamente, muchos que investigamos en Argentina, si uno la deconstruye y ve su genealogía, porta y trae las marcas de sentido que fueron parte de ese proceso social. Que hablemos de luchas de memorias como una categoría analítica, que hablemos de trabajo de la memoria, que hablemos de la lucha por los sentidos de la memoria, que hablemos del carácter intersubjetivo de la memoria, da cuenta de cierto escenario, de un escenario concreto, político, histórico, que sucedió en Argentina entre la década del 70 y hoy, ¿no? Entonces, esas categorías van portando esos significados, ¿no? Y si bien hay una tradición muy importante en relación a los estudios de memoria, es muy difícil separar esta categoría y pensarla como lejos de la categoría de verdad. Porque también la categoría de verdad como categoría social, no como categoría analítica, sino como categoría social, tiene su propia historia. Y básicamente que la demanda, digamos, la noción de verdad como una categoría fuerte de la demanda de los organismos de derechos humanos en Argentina, dice dos cosas. Dice no solo que es una demanda hacia las Fuerzas Armadas para que digan, como decía hace un rato Max, qué pasó, qué hicieron, dónde están los compañeros, ¿no? Esto que dónde están los desaparecidos, dónde... Sino también fue una categoría política y una práctica. ¿En qué sentido fue una categoría política? Porque los organismos no solo le reclamaron a las Fuerzas Armadas y en su momento al gobierno militar, y le siguieron reclamando a los otros gobiernos democráticos, sino que llevaron adelante una práctica política de construcción de verdad. O sea, que no fue solo una demanda, sino fue una categoría política de construcción de verdad donde se recopilaron testimonios, se hicieron visitas a los centros clandestinos, se reconstruyó información, se construyeron archivos orales, archivos de documentación, y todo eso, incluso no se puede pensar de fuera de esa lógica la actividad del equipo argentino de antropología forense, que trabajó directamente con toda una, no solo en el trabajo material, sino con toda una línea interpretativa, porque el ADN llega en los 90. Antes, el equipo argentino de antropología forense trabajaba con otra lógica, que era reconstruir desde los testimonios. Entonces, me parece que quizás un problema desde la investigación social sea la oposición más de la tradición francesa entre memoria e historia, ¿no? Muchos que hacen historia reciente y muchos que hacen estudios de memoria en Argentina buscan no reproducir esas dicotomías donde la verdad le queda a la historia y a la memoria le quedaría el engaño o la ficción, esa dosis de ficción que mencionaba Max recién, ¿no? Sino que
la memoria también tiene esta dimensión de lucha y de conflicto, y la verdad también es una categoría política de activación y de construcción, ¿no? Y de autoconstrucción de los propios actores, ¿no? Gracias, Valentina. Bueno, antes de pasar a las preguntas del público, no quiero dejar este espacio sin aprovechar para hacer una pregunta que tenía en el tintero hace rato, de la que hemos venido hablando. Y es particularmente para ambos, ¿consideran ustedes que existe alguna responsabilidad, digamos, banalizada en términos de Arendt, por esa idea de la banalidad, en los actores generadores de violencia en Colombia y los militares en la dictadura argentina? O sea, ¿consideran ustedes que existe, digamos, alguna figura similar a esa banalidad, digamos, de la que habla Hannah Arendt en el marco de estos actores en Colombia o en el marco de los militares en Argentina? Si quieren, invertimos y empieza Valentina y ya luego Max. Bueno, Oscar, la verdad que cuando yo me he pasado escuchando declaraciones de militares, y tanto en los juicios, antes de los juicios, y realmente hay zonas incomprensibles, ¿no? En su propia discursividad, y realmente es muy desafiante para la investigación poder ponerle palabra, conceptualizar, dar sentido a algo que a veces raya realmente no solo lo cínico, lo perverso, el negacionismo, el goce, y los niveles de justificaciones que ellos manejan son muy variados, ¿no? Y eso no quiere decir que todos hagan eso, sino cuando eso aparece con fuerza en un discurso, uno realmente se pregunta cómo hacer sentido a esto, cómo ponerle sentido y explicar, cómo tornar comprensivo algo que bueno, nos desafía no solo como investigadores, investigadoras, sino en lo humano, ¿no? No porque eso no fuera humano, sino justamente porque lo es. Y quizás una banalización de sus propias acciones es algo que está como en la superficie, sí, está presente todo el tiempo. El tema es cuando hay discursos que resultan, incluso lo más banalizado, lo más banal lo podemos intentar comprender, pero hay dimensiones que resultan incomprensibles, ¿no? No estoy por este lado abogando a una teoría de lo incomprensible, ¿no? ya perimida, sino a los desafíos que implica estudiar o analizar o lidiar con el problema de la responsabilidad cuando involucra crímenes y criminales del tamaño con los que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Que lidiar. Gracias, sí, Max. sí. Estaba pensando en la experiencia un poco. Uno lee por un lado o conoce pues de unos hechos horribles, ¿cierto? Que son, como dice Valentina, pues no solamente son un desafío investigativo, sino humano de comprender cómo seres humanos pudieron haber cometido tales actos, pero luego se encuentra con los responsables y se encuentra seres humanos, incluso pues comunes y corrientes, ¿sí? No tienen pues cachos y cola, ni son, eh, sino bueno, hay unas historias ahí, incluso muy parecidas. Bueno, y en Colombia tenemos una cosa, Valentina, que es muy impresionante, y es que puedes tener gente que fue integrante de grupos insurgentes y luego fueron paramilitares y luego se reciclaron en otra cosa, que es una cosa que uno dice, bueno, y parece que no hay ningún ruido con eso, sino que son personas que son capaces de actuar en los ejércitos indistintamente, lo cual habla pues de los procesos de formación y todo lo que hay ahí. Entonces creo que la virtud de la interpretación de Hannah Arendt sobre esto, a propósito de Eichmann, que fue su teoría de la banalidad y que la llevó a una pelea muy profunda con sus colegas, es que de alguna manera lo que Hannah Arendt decía es una persona común y corriente, ¿cierto? Y llamar la atención sobre cómo en un contexto de violencia personas comunes y corrientes pueden terminar cometiendo actos abyectos, ¿sí? O sea, monstruosidades.
y sin grandes interrogantes sobre lo que hacían, ¿cierto? Pues el tipo, su mayor preocupación es que los trenes no llegaran a tiempo. Él no tenía preguntas sobre que en los trenes iban seres humanos que iban a ser asesinados, ¿cierto? Su preocupación era por la eficacia del mecanismo. Y yo creo que esa mirada sobre esos seres humanos, y sobre todo porque a veces en las interpretaciones, especialmente en el caso colombiano, hay una tendencia como a ubicar el mal en unos personajes, como un hecho muy acotado. Aquí, Valentina, se habla de una consigna que es que los buenos somos más, para decir pues que hay unos malos que son una minoría, pero que los buenos somos más y no sé qué, pero usted todo el tiempo se encuentra que esos buenos no son tan buenos, que esos buenos apoyan un conjunto de acciones criminales, violentas, que están de acuerdo con el linchamiento, que justifican los asesinatos, que financian, que permiten, que patrocinan, etcétera. Pero creo que el otro lado de la pregunta por el modelo aretiano tiene que ver con el sujeto, con una pregunta al sujeto. ¿Sí? Y una pregunta al sujeto y es, sí, claro, hay un entorno y usted se involucró y tal cosa, pero usted ¿por qué no se paró? Porque yo creo que a veces la interpretación de la banalidad lleva a desresponsabilizar al sujeto. Y yo creo que tenemos que devolverle una pregunta también al sujeto. O sea, ese soldado que asesinó a una persona, la disfrazó de combatiente, le puso un arma en la mano, pucha, ¿por qué no se preguntó por el sentido ético de lo que hacía? Ese guerrillero que secuestró, que le puso una cadena a alguien en el cuello, que lo tuvo encadenado a un árbol durante meses, ¿por qué nunca se preguntó sobre eso? ¿Sí? Y usted ahí no se puede escudar simplemente que yo estaba siguiendo órdenes, ¿sí? Porque, pues, justamente la experiencia argentina de la lucha contra la obediencia de vida dice es que por ese tipo de circunstancias usted no puede alegar que simplemente estaba siguiendo órdenes. Entonces, me parece que ahí hay una interpretación potente en el sentido de visibilizar los contextos y que el problema está mucho más allá de los guerreros, pero también corremos el riesgo de quitarle la pregunta al sujeto de que se responsabilice de sus actos. Gracias, Valentina. Solamente cerraría con una idea que me suena mucho y en el caso del eje cafetero particularmente, donde es una sociedad que permanentemente, digamos que invisibilizó, aparentemente no pasaron muchas cosas, uno se encuentra esa indolencia, digamos, esa insensibilidad. Y hay un debate, si quiere, axiológico, ¿sabe? ¿Cuál es el rol de nosotros como sociedad frente a lo que pasó? O sea, ¿cómo se invisibiliza? Y solamente, pues, para no ir muy lejos, el episodio que pasó la semana, hace pocos días, de la niña en Vera de 12 años que es violada por 7 militares acá en Risaralda, uno dice, es un acto cruel, es un acto, digamos, de la más profunda aberración y no sucede en el marco no sucedió en el marco del conflicto, en la historia del conflicto. O sea, pasó ahora en el marco donde aparentemente no hay una confrontación bélica tan fuerte. ¿Cuántas cosas más de ese tipo no nos han pasado? Y cuando uno escucha los relatos, escucha permanentemente como voces que nunca se habían escuchado frente a ese tema de lo que nos pasó. Y creo que hay un debate que la sociedad se debe en el contexto colombiano y tiene que ver con esa indolencia que en ocasiones tienen los actores responsables, pero también que tenemos nosotros como sociedad. Pienso que nosotros como sociedad también en alguna medida hemos sido indolentes, insensibles y hemos naturalizado formas de violencia y formas, lo decía ahora, la crudeza misma del conflicto. Las dimensiones de este conflicto son las dimensiones enormes en todo el país y considero, digamos, que también es un reto de nosotros como sociedad empezar a asumir unas responsabilidades frente a eso. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Y qué nos está pasando ahora? Porque es que lo que pasó ahora con la niña en Vera no puede quedarse simplemente con un episodio aislado o lo que pasa con los líderes sociales o lo que pasa en el contexto de una violencia continua. Pienso que es una responsabilidad también política, si se quiere, de muchos actores, entre los cuales, digamos que aquí lo pongo en el plano más de la academia, frente a ese tipo de situaciones que pasan en el marco de la construcción de la violencia. Solamente quería anotar eso porque lo tenía, digamos, como en la cabeza dentro de lo que habían planteado ambos. Bueno, muchas gracias a Valentina y a Max por este espacio. Ahora pasamos a las preguntas de las redes sociales, las preguntas pues, que se van a hacer, que nos han hecho por redes. Para estas preguntas, sí, tenemos varias preguntas, entonces esperamos que respuestas un poco más cortas.
para Perfecto. poder intentar abordar, ojalá todas, porque en ocasiones a veces nos pasa que no logramos abordarlas todas. Entonces, ojalá todas. Listo, Oscar, Muy te doy la bien. palabra. Oscar, muchas gracias. Valentina, Max, muchas gracias. Vamos a leer a las personas que en este momento hemos tenido. Les tengo un dato. Han tenido más o menos 70 personas conectadas durante toda el webinar. Son cifras muy importantes y muy buenas, que permite conocer de cerca estos temas tan importantes para ambos países. La hermana Gloria Estela Rolón Díaz nos escribe: la UCM y UCP se preparan para iniciar la maestría en memoria y escenarios transicionales, y este diálogo en memoria en Argentina y las consecuencias del conflicto armado permite hacer análisis, reflexión y acercarnos a la verdad de los hechos, pero esencialmente a la dignidad del ser humano. Nos escribe Úrsula Paz: Valentina plantea un punto muy importante referido a la impunidad que Oscar recoge en la naturalización de la violencia política como un continuum en la historia de Colombia. El derecho a la verdad y el deber del Estado a garantizarlo no debería depender de la voluntad individual de las víctimas. Úrsula Paz también señala un ejemplo de escrache es la campaña de ¿Quién dio la orden?, que se desarrolló en meses pasados contra altos mandos militares implicados en las ejecuciones extrajudiciales, para llegar al nivel de incidencia que tuvo el escrache y que sigue teniendo en Argentina, es sostenerlo en el tiempo hasta que haya justicia. Luis Adolfo Martínez: queridos Max y Valentina, un saludo afectuoso y una pregunta. Para una maestría en memoria y escenarios transicionales, ¿cuáles consideran ustedes serían los ejes problemáticos para interpretar los dispositivos de olvido y las obligaciones al perdón presentes en Colombia y Argentina? Iniciamos con Valentina. Bueno, la pregunta necesitaría que me la digan de nuevo, porque no... te la voy a repetir. Sí, por favor. Para una maestría en memoria y escenarios transicionales, ¿cuáles consideran ustedes serían los ejes problemáticos para interpretar los dispositivos de olvido y las obligaciones al perdón presentes en Colombia y Argentina? Bueno, me parece que, digamos, los estudios sobre memoria, en primer lugar, si queremos pensar las cuestiones relativas al perdón, digamos, me parece que ahí lo que habría que pensar es distintos niveles, al menos un nivel, me parece, que es ya lo que mencionaba Max hace un rato, ¿no? Si bien la reconciliación o el perdón podría ser una experiencia individual, a nadie se le podría negar si quiere perdonar o reconciliarse con aquel que es responsable, sobre todo en términos individuales, la cuestión está en el plano de las políticas públicas. Me parece que esos dos temas que mencionaba la persona que hacía la pregunta tiene que ver con hasta qué punto eso puede ser una política pública, es decir, cuál es el nivel con el que tenemos que manejar determinadas cuestiones, ¿no? Cuáles son las mediaciones que hay que ir construyendo para poder pensar en esas dimensiones, tanto el perdón, ¿no?, como el olvido, o cualquier otra categoría, cuando la tenemos que pensar en términos más sustantivos, más amplios, tenemos que pensar cómo, si eso podría ser pensado en términos colectivos, ¿no? Me parece que ese podría ser un horizonte de debate. Max, sí, no, tal vez solamente diría dos cosas adicionales a las que ya planteó Valentina. La primera es que una cosa es el derecho al olvido, ¿cierto? El ejercicio de la libertad de olvidar, recordar, perdonar o no perdonar de cada persona víctima subjetiva, pero en los principios internacionales de lucha contra la impunidad claramente se señala que las víctimas tienen derecho a la verdad, pero que el Estado y la sociedad tienen el deber de contribuir a esto. Y ahí me parece que es donde entra cuál es el papel de una política pública o de un dispositivo institucional para esto. Eso siempre tiene sus riesgos, claro. Usted puede tener un dispositivo de memoria como el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero dotado de todo un debate
sobre su sentido como el que hemos tenido en los últimos 2 años, ¿cierto? Puede ser que en un momento dado haya dispositivos de memoria que contribuyen al cumplimiento de ese deber de memoria que tiene el Estado, como el Museo Casa de la Memoria de Medellín o el Centro de Memoria y Reconciliación de Bogotá, o otras iniciativas que hay. Entonces, eso en todo caso no se puede asimilar con la construcción de una verdad oficial, hegemónica, única, incuestionable, ¿cierto? Pero, por el otro lado, creo que el Estado no puede decidir olvidar, ¿cierto? Ni puede promover el olvido pues generalizado, ni el perdón, ni nada, además de que no puede perdonar en nombre de las víctimas ni en nombre de nadie, o sea, no tiene esa potestad para asumir ese tipo de cosas. Pero la segunda cosa que quería decir es, esto tiene una dimensión esa normativa, institucional y política, pero yo creo que en el caso nuestro hay un componente cultural que es muy importante pensar, ¿cierto? Y es como la construcción de conceptos culturales colectivos como quién es la víctima, quién es el responsable, qué pasó, cuáles son los dispositivos que se han construido para justificar las cosas, qué ha contribuido al olvido selectivo, dónde ha salido todo este discurso del perdón y la reconciliación, eso que tiene que ver con nuestra tradición católica, bueno, cosas de esas que están en el campo de la cultura que me parece que son fundamentales. Nosotros en la comisión, y con esta idea termino, nosotros en la Comisión de la Verdad tuvimos en un momento dado una conversación sobre si nosotros debíamos, como otras comisiones de la verdad, dedicarnos a esclarecer los hechos o más centrarnos en la interpretación porque la gente ya sabía los hechos. Y dijimos, no, pues en Colombia hay tanto conocimiento construido desde la institucionalidad, desde la academia, desde el mundo social, nosotros deberíamos dedicarnos más al trabajo de significación, ¿cierto? Como de construcción de relaciones y complejidad, pero nos encontramos con una realidad y es que una parte de la población hoy o no sabe o no quiere saber lo que pasó. Y hay unos mojones de memoria que están muy asociados todos al papel de los medios de comunicación en la construcción de un recuerdo sobre unos determinados hitos del conflicto. Por ejemplo, en Colombia casi todo el mundo sabe qué pasó en Bogotá y quiénes fueron los responsables y cómo fue la historia y todo. Pero usted pregunta por otros actos de responsabilidad, qué pasó con los muchachos de Soacha, qué pasó con la masacre de paramilitares en Chengue o en El Salado o en Mapiripán o en Puerto Alvira, bla, 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 y la gente no sabe. Entonces ahí tenemos un reto sobre cómo se ha construido esa dinámica también de qué se recuerda, cómo se recuerda y qué se olvida. Muy bien, vamos a hacer un espacio de una pregunta, la contesta individual. ¿Listo? Entonces, una por cada uno. Álvaro Díaz Gómez nos escribe: la hegemonía sobre la verdad o de la verdad se debe investigar desde la voz individual o institucionalizada. ¿Se puede hacer realmente esta división? Max, no, esta para Valentina. Bueno, a mí me resulta difícil pensar una verdad así incuestionada, ¿no? Me parece muy difícil, me parece que la verdad es un proceso largo de construcción y de una puesta a prueba también, ¿no? Esa construcción tiene que producir, tiene que resultar empática para otros actores sociales, es decir, tiene que ser una verdad inclusiva en algún punto, tiene que ser una verdad inclusiva en la que puedan reflejarse un conjunto de actores sociales, ¿no? Obviamente toda verdad tiene un límite en el punto en que está buscando construir sentido respecto de otros sentidos que tienden a tener como elemento central la negación o el olvido o el engaño. Como categoría política es una categoría profundamente ética también. Entonces, me parece que esa es la cuestión, ¿no? Que tiene que ser una verdad que pueda ser empática e inclusiva, pero que claramente toma distancia de discursos que la niegan, ¿no? Muy bien, esta pregunta para Max. Nos escribe Úrsula Paz.
¿Qué opina la Comisión de la Verdad Antioquia Eje Cafetero sobre la narrativa de todos violaron los derechos humanos? ¿Posibilita el no reconocimiento de responsabilidades del Estado? Gracias a Úrsula por la pregunta. Mira, yo creo que hay un hecho que es evidente y es que todos los actores armados fueron responsables. Cuando hay actores armados, estoy hablando de legales e ilegales, fueron responsables de diferentes actos de violencia, algunos de ellos de violaciones de derechos humanos graves y otros responsables también de graves infracciones al derecho internacional humanitario, tanto el principio de distinción como el de proporcionalidad. Entonces, creo que esa es una afirmación en la que uno podría estar de acuerdo. Lo segundo que usted tiene que mirar es qué hicieron, si hay alguna diferencia. Y claramente hay diferencias. No hicieron todos todo de la misma manera, ¿cierto? Por ejemplo, las masacres fueron especialmente un dispositivo de terror implantado por el paramilitarismo, mientras el secuestro y las tomas de poblaciones fueron mucho más marcadamente de responsabilidad de los grupos guerrilleros. Las ejecuciones extrajudiciales son sobre todo de responsabilidad estatal. Pero hay un segundo punto adicional para tener en cuenta y es, hay un problema de una discusión que va a ser muy dura en la sociedad colombiana y es el rol del paramilitarismo. Si los grupos paramilitares son un actor autónomo que se encontró circunstancialmente con la fuerza pública o si los grupos paramilitares tuvieron una relación complementaria y orgánica con la fuerza pública. Porque eso visibiliza de manera diferente las responsabilidades. No es lo mismo si usted considera que los paramilitares fueron un tercer actor de conflicto armado en Colombia y que el ejército y las Fuerzas Armadas combatieron a derecha y a izquierda de manera similar, a si usted considera que hubo una alianza criminal en la cual la fuerza pública cumplió una función y los paramilitares cumplieron una estrategia de terror contra la población civil. Eso tiene consecuencias en la valoración. Y claro, si usted, a mí los discursos de todos hicieron todo, me gusta muy poquito, porque creo que no permiten apreciar los matices, valorar las diferencias. Y recuerdo que yo hace unos años leí un libro sobre Argentina que se llamaba Fuimos Todos, ¿cierto? Que era un libro muy polémico, porque después te cuento de quién es Valentina, no sé si lo conoces, pero claro, lo que hacía era exculpar la responsabilidad. Y a mí esos discursos porque claro, si fuimos todos, pues en últimas no fue nadie, ¿cierto? No hay diferencia. Y eso sí creo que es muy grave para tratar de comprender el conflicto armado. No es juzgar, rotular, etiquetar, pero es comprender. Y eso es totalmente contrario a comprender. Muy bien, esta pregunta para Valentina. ¿Cómo interpelar al Estado sobre su responsabilidad en el conflicto armado cuando el gobierno de turno incluye en las narrativas de las instituciones encargadas de trabajar la memoria histórica? Bueno, flor de desafío, sin duda, ¿no? Bueno, me parece que en Argentina, yo no tengo un modelo, no sé cómo activar, o sea, qué es lo que habría que hacer, no tengo una respuesta a esto. Lo que puedo decir es que en Argentina, sin duda, esa interpelación fue una construcción larga, pero implicó sobre todo en el contexto de la transición, el rol de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, la CONADEP, tuvo un rol fundamental. Y fue justamente en tensión con algunas cosas que decía Max hace un rato, construir una categoría de víctima modélica en algún punto. Quizás el proceso histórico argentino lo permitió. Había ciertas cuestiones en el proceso histórico que permitieron unificar en una categoría central, que era la categoría de desaparecido, pero sin duda esa categoría fue una categoría que se inocentificó en algún punto, ¿no? Que se deshistorizó, despolitizó. La CONADEP, si por un lado permitió reconstruir la existencia de los desaparecidos, una de las consecuencias fue una fuerte despolitización de esa categoría, es decir, borrar la trayectoria de las personas que habían sido víctimas de la represión. Entonces,
fue una fuerte interpelación. ¿Por qué? Porque tuvo un efecto de empatización. Digamos, grandes sectores sociales se empatizaron con esa categoría, y las nuevas generaciones que se formaron y que crecieron en ese contexto, sin duda se apropiaron de algunos sentidos de esa causa, de la causa de los organismos, ¿no? De los organismos de derechos humanos, que fueron siempre los grandes interpeladores del Estado argentino, hasta el día de hoy. Muy bien, una última pregunta acá tenemos para Max. Ana Lucía Arango Arias nos escribe: el conflicto armado de Colombia parece anclado a un presente eterno. No puede seguir siendo considerado como una patología o como una disfunción social. ¿Qué mirada considera para que sea más fructífera? Gracias, Ana María, por la pregunta. Mira, yo creo que hay una evidencia un poco difícil de explicar, y es por qué Colombia ha tenido un conflicto armado que no logra terminar, ¿cierto? Y por qué no logra cerrarse el conflicto armado a pesar de que hemos tenido una larga historia de negociaciones. Tuvimos desmovilizaciones insurgentes en el 89 y en el 90, luego desmovilizaciones de milicias en el 94 y en el 98, proceso con paramilitares del 2005 al 2008, del 2003, perdón, al 2008, aunque las primeras del 2003 no tenían marco jurídico, ahora las FARC, y no logramos cerrar esto. Yo creo que ahí hay una pregunta sobre las condiciones de reproducción del conflicto armado, pero creo que hay un elemento que es muy importante, y es que hay una tradición, junto con la tradición de las negociaciones, que es el incumplimiento de lo firmado. Y eso contribuye a la reconfiguración de los ciclos de violencia. O sea, como está demostrado, este es un Estado que firma acuerdos de paz, pero no cumple muchas de las cosas que se firman. A veces solo cumple algunas mínimas condiciones para la reintegración de los combatientes. Pero miren el caso actual. Estamos viendo graves problemas en la implementación de los puntos del acuerdo hecho con las FARC en materia agraria, en materia política, en materia de cambio de enfoque frente al tema de los cultivos y las drogas. Más o menos va el sistema: asesinato de líderes sociales, no presencia del Estado en muchos territorios o presencia solo militar. Y el conflicto armado en Colombia se está reconfigurando, ¿cierto? No quiere decir que es lo mismo, pero sí creo que hay unos factores permanentes, uno de los cuales es el no cumplimiento de los acuerdos de paz, porque creo que lo que puede en un momento dado llevar a una sociedad a abandonar el cuestionamiento armado es la asunción de un pacto social, ¿cierto? Creo yo que esa es la posibilidad, o sea, que nos pongamos de acuerdo en que nada justifica el uso de la violencia, pero eso requiere intercambio, requiere pacto, hagamos reformas, democraticemos, porque usted simplemente invocar la legitimidad que proviene de los actos legales para el Estado, creo que no es suficientemente constructor de nación. Y la última cosa que diría también es, pero hay que entender que estos 60 años de conflicto armado, junto con toda la historia precedente, no son un problema natural ni genético. O sea, son una realidad política, social, histórica construida, decisión humana, ¿sí? La acción o la inacción humana son lo que nos ha generado esto, y eso mismo es lo que puede cambiarlo, la acción humana. No será una acción por fuera de lo que en la sociedad colombiana es la que cambie el futuro de esta sociedad. Muy bien, pues a nuestros espectadores, muchas gracias por sus preguntas, por estar conectados durante este espacio de 1 hora y 45 minutos. A Valentina desde Argentina, también por compartirnos su conocimiento y esta historia, todo lo relacionado con nuestro país hermano también, como lo podemos denominar. A Max por esta interpretación de los diferentes casos acá en Colombia. A Oscar por la moderación, y a todas las personas que se conectaron y que estuvieron presentes. También los invitamos a que se inscriban a la maestría en Memoria de Escenarios Transicionales. 2 instituciones de educación superior de la de Colombia y del Eje Cafetero tienen a los mejores investigadores, a los mejores docentes, para que entre todos podamos analizar con conocimiento y con fundamentos lo que ha pasado en nuestro país y en Latinoamérica.
Para nuestros dos panelistas y moderador, una feliz tarde y muchas gracias.